Saludos mi gente de YouTube, gracias por estar siempre presente en este web show El Talento de la Casa. Vaya. Bueno, un contenido para potenciar el talento de nuestra gente, sus experiencias, sus innovaciones, la forma de reinventarse en tiempos difíciles. Esta es una ventana a la motivación. Hoy tenemos un contenido próximo al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. El 1 de mayo de 1886 estalló una huelga de costa a costa en Estados Unidos para exigir una jornada laboral de 8 horas. Más de 5.000 fábricas se paralizaron y 340.000 obreros salieron a la calle. Durante las manifestaciones, muchos trabajadores fueron detenidos, tan solo por exigir lo que creían justo, unas dignas condiciones de trabajo. Un año después, 4 de estos detenidos fueron condenados a muerte. Estos trabajadores de Chicago se convirtieron en un emblema para todos los trabajadores. Y ese 1 de mayo, en el primero de muchos del movimiento obrero por excelencia, considerado el Día Internacional de los Trabajadores. Conmemorando esa actitud heroica de los mártires de Chicago en el año de 1889, cuando salieron a protestar para reducir la jornada laboral contra aquella etapa de esclavitud que en ese momento se vivía y que estos mártires de Chicago fueron procesados, fusilados, presos, muertos y vamos a ver si pudiese ser una realidad de hoy también. Fecha histórica para los trabajadores venezolanos. Basta de hambre, basta de muerte, basta de humillación, basta de desprestigio, basta de persecución, basta de muerte, basta de presos. A defender la democracia, a defender las convenciones colectivas. Y para eso tenemos un excelente invitado que tiene mejor que él para que nos cuente qué es el 1 de mayo, la actitud de los trabajadores en el 1 de mayo, cómo era el 1 de mayo antes y cómo es el 1 de mayo en este momento. Él es barquisimetano, ha pasado por diferentes puestos de la administración pública de elección popular. Ha estado en la Junta Vecinal, diputado, alcalde, candidato presidencial, dirigente sindical. Diferentes experiencias y cantidades que tiene en función de toda su etapa de trabajo. Es ingeniero electrónico, si no me equivoco. Electrónico, ¿no? Exactamente. Electrónico. Con nosotros, Alfredo Ramos. Alfredo, bienvenido. Gracias. Gracias a ti por esta oportunidad que me das en tu programa. Estás haciendo referencia al tema del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Seguramente mucha gente que te ve, y especialmente los jóvenes, no saben de dónde surge esa gloriosa fecha que fue la lucha por los trabajadores del mundo por tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas, por supuesto, para la recreación y para los estudios. Creo que esa gesta histórica mundial es un símbolo que todos debemos recordar y todos debemos llevarla, porque ahí dejaron su vida, su libertad, miles y miles de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial. Y por supuesto, a pocas horas de conmemorar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, indudablemente que para Venezuela y sus trabajadores es una fecha muy, pero muy importante. Si en aquella fecha los trabajadores luchaban por romper las cadenas de la esclavitud, de la opresión, hoy, en el caso venezolano, también estamos luchando por romper las cadenas de la opresión. Los trabajadores venezolanos han perdido prácticamente todas sus conquistas, especialmente lo que es la convención colectiva, conquistas logradas a lo largo de años de lucha. Tú que también eres dirigente sindical, sabemos que los trabajadores venezolanos han desarrollado a lo largo y ancho de su historia
grandes jornadas por lograr tener convenciones colectivas, por tener seguridad social, que lamentablemente con la llegada al poder en estos 21 o 22 años, tanto del extinto presidente Chávez como de la dictadura de Nicolás Maduro, prácticamente han sido borradas. En Venezuela se fulminó, se acabó el valor del trabajo, el valor del empleo, el valor del salario. O sea, en Venezuela cualquier trabajador dice, en Venezuela no vale la pena trabajar. El trabajo, su valor social dignifica a la persona, al ser humano. En nuestro país, la relación laboral que debería existir, indudablemente eso se acabó. Aquí lo que hay es una relación de esclavitud. Es decir, el trabajador que tiene un empleo que gana menos de $2 mensuales, con eso ni siquiera puede sobrevivir, no puede alimentar a su familia, no tiene acceso al costo de la canasta alimentaria. Y decimos que es una relación de esclavitud porque lo poco que gana solamente lo utiliza para medio comer, para sobrevivir. Y el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, le pone o le coloca lo que se conoce como las bolsas o las cajas de claque, es decir, que casi es una obligación para el trabajador, con esa miseria que tiene de sueldo, adquirir y comprar la bolsa o la caja claque. Es decir, una relación de esclavitud. El patrono Estado te da un sueldo miserable y con ese sueldo miserable tú compras la bolsa o la caja claque. Ahora, Alfredo, eso es lo que han llamado hoy en día en Venezuela el salario social. Porque este tema del salario social aparece en la Constitución de Cuba, que tiene que ver con eso de que tú desarrollas tu actividad de trabajo y el Estado te paga con comida, con servicios. Sí, eso es un invento, y por supuesto, como lo dijiste en el caso cubano, donde los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse en el tema de salario o de contrataciones colectivas. Ahí los dirigentes sindicales son dirigentes sindicales patronales al servicio del régimen cubano, como ocurrió aquí también en nuestro país. Ese salario social, entonces, ese invento que diseñaron también aquí en Venezuela, entonces resulta que ahora no importa lo que tú devengas, que si te dan la electricidad, el agua, si el transporte está accesible o te colocan un tipo de transporte, indudablemente que eso conforma parte del salario social. Pero es que en Venezuela ni siquiera eso existe. Y el salario social no es sinónimo de esclavitud, entonces. Claro, y además que no existe ni siquiera el salario social, porque el transporte en Venezuela fue destruido. Aquí no hay servicios públicos, no hay electricidad, la gente no tiene agua, no tiene gas, es decir, que ni siquiera ese concepto del salario social se da en Venezuela. En Venezuela hay una relación eminentemente de esclavitud en relación al empleo y al trabajo de los venezolanos. O sea, la gente no le alcanza para nada ese sueldo, absolutamente para nada, $2. ¿Qué puede comprar, por ejemplo, un jubilado y pensionado con $2? Sí. Ahí están los trabajadores del sector universitario. Los profesores universitarios en Venezuela tenían un estatus, los médicos tenían un estatus. Eso se vino abajo. Los profesionales, su estatus se vinieron abajo. Sí. Antes, un trabajador con su sueldo, con su salario, cuando cobraba los aguinaldos, cuando cobraba las utilidades, podías arreglar tu casa, podías incluso cambiar carro, le podías comprar los juguetes a los muchachos en el mes de diciembre, los estrenos, tus celebraciones, es decir, había poder adquisitivo. Actualmente eso no existe, eso lo acabó, lo destruyó. Primero Chávez y ahora Nicolás Maduro, que por cierto se autonombró como presidente obrero, él, y resulta pues que no hay ningún presidente más antiobrero que ha habido en la historia republicana en nuestro país que Nicolás Maduro. Venezuela, dentro de la evaluación del Consejo Administrativo, es el segundo país que ha sido sancionada, más que sancionada porque la OIT no sanciona, pero que ha aplicado mecanismos en función de la evaluación de la situación de los trabajadores en Venezuela. Y solicitan la aplicación del artículo 25, dado la comisión de encuestas, que es la comisión
de mayor proyección que tiene la Organización Internacional del Trabajo para evaluar la situación del país, donde una cantidad de trabajadores y dirigentes sindicales, entiendo, estuvieron allí bajo un proceso de juramentación para manifestar lo que ha sucedido allí. Ha sido, y esta comisión de encuesta, bueno, evaluó toda la situación de persecución, de despidos injustificados, del paralelismo sindical. Eso que dijo la comisión de encuesta, Alfredo, ¿sucede en Venezuela? Bueno, Venezuela, el segundo país del mundo en la historia de la Organización Internacional del Trabajo, es condenada por esta institución, por violaciones a los derechos de los trabajadores y por el genocidio laboral que se produce y se ejecuta por parte de la dictadura de Nicolás Maduro en nuestro país. Es indudable que esa ratificación por parte de la OIT, lo que nosotros hemos venido sosteniendo durante muchos años, que en Venezuela hay un genocidio laboral, de que aquí a los trabajadores se les persigue, se les condena, se criminaliza la protesta cuando los trabajadores están exigiendo sus derechos. Ahí están los casos muy específicos de, tu caso, o sea, tú fuiste despedido y procesado laboralmente por luchar por los trabajadores de las cementeras acá en nuestro país. Bueno, están los trabajadores petroleros. 22.000 trabajadores petroleros fueron despedidos de la industria PDVSA, la quinta industria más importante del mundo, y resulta que ahorita está totalmente arruinada. El caso de los trabajadores eléctricos, los detenidos, los presos políticos que hay ahora, que vienen del mundo del trabajo, que vienen del mundo sindical, como Rodney Álvarez de las empresas básicas de Guayana, Eudy Girot de las empresas petroleras y el señor Zárraga también de la industria petrolera, y otros que han sido perseguidos por producto pues, de defender los intereses de los trabajadores. Entonces, esa decisión de la OIT marca también un hito dentro de lo que ha significado la política laboral por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sabemos que Maduro no le va a parar a esa decisión, como lo ha hecho con las decisiones, resoluciones, acuerdos de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha sido muy, pero muy clara en todo lo que ha significado la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y cómo se ha implantado una dictadura. Y yo quiero ratificar, aprovechar esta oportunidad que tú me das, que en Venezuela nosotros no estamos enfrentando cualquier dictadura. Esto no es una dictadura clásica que se conoció en América Latina, en los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, o que aquí mismo en Venezuela, la dictadura que anteriormente, antes del año 58, existió como Marcos Pérez Jiménez. Esto es un conglomerado criminal, esto es una banda de delincuentes que asaltó el poder, que usurpa el poder y que no tiene ningún tipo de escrúpulos con tal de mantenerse en el poder. Lo vivimos en el 2014, lo vivimos en el 2017 con la rebelión democrática, cómo fueron asesinados jóvenes que regaron su sangre luchando por recuperar la libertad. Pero ahora mismo en el tema de la pandemia, ¿cómo es posible que aquí estén muriendo venezolanos producto del colapso, de la destrucción del sistema de salud? Que Maduro haya dicho que no tiene recursos para comprar las vacunas, y sí los tenía, y los tiene. Y viene a aparecer ahorita, después de toda esta cantidad de muertos, que ellos oficialmente dicen que mucha gente tiene sus dudas y sus reservas en relación a las cifras de contagiados y de muertes que hay en Venezuela producto de la pandemia. Maduro se dio el tupé, nada más y nada menos, de que atentó contra la vida de muchos venezolanos que se han podido salvar si se compra la vacuna a tiempo. Entonces resulta que ahora se está hablando de que posiblemente en el mes de julio es que lleguen las vacunas a nuestro país, y el plan de vacunación sería a partir de agosto, casi 2 años después de la pandemia. Todos los países del mundo ya están desarrollando un plan de vacunación, en Venezuela no. Pero ellos sí se vacunaron. Incluso Maduro se vacunó, su hijo Nicolásito, Cilia y toda su banda sí se vacunaron para salvarse de ellos, mientras el pueblo venezolano sigue expuesto al contagio del virus. Estamos conversando con Alfredo Ramos, ingeniero electrónico, papá, dirigente político, dirigente sindical de larga trayectoria,
alta experiencia en el movimiento de los trabajadores y que hoy pues estamos en una conversa que tiene que ver con el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. ¿Qué más? Su experiencia y toda su carrera de lucha para conversar con nosotros y transmitirnos esa experiencia. Alfredo, 1 de mayo, 2021. Una serie de argumentos válidos por qué movilizarse el 1 de mayo. Salario mínimo en 1.800 bolívares, 1.800.000, y el dólar en comparación estamos hablando de 2.800.000. Y estamos hablando de una cesta alimentaria, una canasta básica, que está alrededor de $230 para poder adquirir, estamos hablando de 12, 13 productos en el país. ¿Qué significa eso para los trabajadores? Bueno, fíjate, 230 la canasta alimentaria, que es lo básico que debe ganar un trabajador para alimentarse él y su familia, de 4 personas. Tú hablas de 230, otros hablan de $300, que seguramente está en este momento. Y el trabajador gana $2, o menos de $2. Pero la canasta básica, que incluye servicios, salud, ropa, vestido, calzado, eso está por el orden de los $700. Entonces, ahí está la magnitud del desastre que ha habido en Venezuela con la destrucción del aparato productivo venezolano. En Venezuela se acabó con el aparato industrial, con el aparato productivo venezolano. Todo lo que es el eje costero, La Victoria, todo lo que es el Valencia, Maracay, todas esas zonas industriales fueron destruidas, se acabaron. Eso es un cementerio de empresas. Si te vas a Oriente, Monagas, Anzoátegui, si te vas a las empresas básicas de Guayana, totalmente destruidos. Si te vienes para acá, en Barquisimeto, que venía teniendo un desarrollo progresivo, 3 zonas industriales, ya estaba proyectada la zona industrial número 4, la zona industrial del Tocuyo, la zona industrial de Cabudare. Eso también fue devastado por parte de esta política criminal, tanto del extinto presidente Chávez como de Nicolás Maduro. Acabaron con todo lo que es la producción. ¿Qué generó eso? Más pobreza. ¿Por qué le interesa al régimen que los venezolanos sean más pobres? Porque mientras más pobres, es más fácil controlarlo. Es más fácil el control político-social. Al régimen, a la dictadura, no le interesa un pueblo educado, un pueblo culto y un pueblo con trabajo digno y decente. Al régimen le interesa es que nosotros vivamos en la miseria, en la pobreza, para ponernos a depender de ellos. Eso ha sido el accionar de la dictadura de Nicolás Maduro y todo lo que significa esta estructura instalada desde el año 1999 hasta estos días. Sí. Ahora fíjate, dicen que los trabajadores tienen una carga de lucha histórica, incluso porque es la organización social de mayor carga de lucha histórica para la transformación en el mundo. Sí. O es un movimiento desmovilizado, o se encuentra un movimiento desmovilizado. Yo creo que el movimiento sindical ha sido uno de los movimientos muy golpeados por parte de la dictadura. Yo quiero recordar, Orlando, que cuando Chávez dio el golpe de Estado en el año 92, el primer decreto de Chávez era eliminar el movimiento sindical, eliminarlo, y construir un movimiento sindical a su medida. Es decir, que eso siempre estuvo ahí. Y cuando llega al poder por la vía del voto, lo primero que hizo fue dividir todo lo que es la estructura sindical construida durante muchos años. Entonces, en este momento, en esta etapa, donde se requiere un movimiento sindical organizado, un movimiento sindical combativo, firme, que esté pues al lado de los trabajadores, nos conseguimos con un movimiento sindical muy diezmado, muy dividido, disperso. No existe en el país una dirección política sindical. La CTV se convirtió en un cascarón vacío, hay que decirlo. O sea, duélale a quien le duela esa Confederación de Trabajadores de Venezuela, que en algún momento llegó a ser un poder en nuestro país de movilización y de lucha de los trabajadores, actualmente no significa nada para los trabajadores. Los trabajadores están con sus sindicatos, como tú, sus propios sindicatos, el sindicato de base, los sindicatos de base, y cada uno peleando
por su cuenta, y eso, al no tener una articulación, la lucha de los trabajadores, indudablemente que se hace mucho más difícil la pelea por lograr recuperar sus reivindicaciones, como es el contrato colectivo, su autonomía y la libertad sindical. Lo que sí tienen que tener claro los trabajadores es que si no hay libertad y democracia en Venezuela, todas sus conquistas van a seguir siendo eliminadas. Se requiere un movimiento sindical que yo tengo confianza o tenemos confianza, porque el movimiento sindical, como tú muy bien lo dijiste, es una de las reservas morales que todavía existen en Venezuela para dar la lucha, para recuperar la libertad, la democracia y para que en Venezuela tengamos un gobierno que se dedique a la transformación de este país desde el punto de vista educacional, de educación, cultural, las artes, desde el punto de vista de lo que es la recuperación de todo el aparato productivo. Yo estoy seguro, eso sí no me cabe la menor duda, que el día que caiga esto, el día que Venezuela recupere su libertad y su democracia, este país va a resurgir de la ceniza. Venezuela tiene con qué, pero tiene no solamente recursos materiales, tiene el recurso humano. Sí, y toda esa gente que se fue o que está afuera, todo eso que aprendió, indudablemente que va a ser aplicado para recuperar este país. Venezuela tiene recursos enormes y yo estoy seguro que esto se va a levantar. Nos tocas definitivamente que el venezolano tiene no solamente ese carácter moral, sino que somos un pueblo muy bondadoso, un pueblo que hemos soportado cualquier cantidad de situaciones y estamos firmes y estamos allí dando la batalla, dando la lucha, y eso lo demuestra también el movimiento de los trabajadores. Esa reserva moral que tú dices, el movimiento sindical también se ha resistido a desaparecer en el país. Y hay un movimiento tradicional sindical que está dando la lucha, que está dando la batalla y que viene organizándose también con este movimiento emergente. Desde tu experiencia de lucha, Alfredo, ¿cuál es el paso que hay que dar allí para lograr aglutinar esas estructuras del movimiento de los trabajadores y finalmente avanzar en el proceso de transformación? Bueno, yo creo que lo primero es dejar los intereses particulares o personales, ¿no? Eso no es solamente para el movimiento sindical, sino también para la dirigencia política. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país? Que ha privado más los intereses personales, partidistas, particulares, que el interés supremo, que es Venezuela. O sea, primero Venezuela, segundo Venezuela, tercero Venezuela. Eso es lo que tiene que tener todo dirigente. Y igualmente eso ocurre en el plano sindical. Si se logran poner de acuerdo en un programa, primero un programa de reconstrucción del movimiento sindical y un programa para recuperar la prosperidad y el progreso de los trabajadores, estoy seguro que eso adelantaría mucho. ¿Y eso no llevaría tiempo, Alfredo? Sí lleva su tiempo, pero si hay de verdad interés en eso, yo creo que eso se puede lograr. Lo hicimos en el año 2000, cuando estaba el tema de la renovación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. ¿Qué hizo para aquel entonces los que estaban de directivo de la CTV? Bueno, colocaron sus cargos a la orden, todos se retiraron, se permitió designar una junta de conducción sindical y esa junta de conducción sindical le correspondió dirigir todo el proceso de elección de autoridades. Yo creo que en este momento vale y tiene plena vigencia eso que se hizo en el año 2000. Es decir, que esa CTV ya deje sus cargos, los coloque a los cargos, los ponga a la orden, se nombre una junta de reconducción sindical donde haya gente nueva, donde haya gente, líderes sindicales que existen muchos en Venezuela, que permita la reestructuración total de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, tanto a nivel nacional, que es el Comité Ejecutivo de la CTV, como a nivel regional, en las federaciones y todo eso. Y el reconocimiento, pues, y existiría el reconocimiento por parte de una estructura de gobierno que no cree en el movimiento de los trabajadores. Bueno, hay que ser irreverente. Primero, nunca vas a tener el conocimiento o reconocimiento por parte de la tiranía de Nicolás Maduro. Lo que sí le va a tener es temor Nicolás Maduro a que un movimiento sea reconstruido de esa manera. Porque es diferente que tú tengas una CTV, a unos señores que están en la CTV con todo el respeto,
que no los eligió nadie, a una junta directiva o a un comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela electa por las bases de los trabajadores. Eso es un reconocimiento enorme y eso te permite oxigenar al movimiento sindical, reconducir al movimiento sindical y tendrás una dirección política capaz de llevar y dirigir las luchas de los trabajadores. Bueno, pero eso lo está haciendo, te consigues en las empresas y en las estructuras gubernamentales que ahora están nombrando a dedo. Estas estructuras llamadas CPT, que están siendo estructuras nombradas a dedo, sin reconocimiento de los trabajadores, sin la legitimidad de los trabajadores, y que ahora son reconocidos por una estructura que simplemente sirve para tratar de arrodillar a los trabajadores. Esos son unos parapetos del régimen, son unos parapetos, eso no tiene ningún tipo de legitimidad. Yo me refiero al movimiento sindical auténtico, al movimiento sindical que de verdad defiende los intereses de los trabajadores. Y ese es el que reconocen los trabajadores. Ese es el que reconocen los trabajadores. Fíjense que estamos conversando con Alfredo Ramos, su mensaje completamente claro, la unidad de los trabajadores como herramienta fundamental para la transformación, para los cambios, no solamente políticos, sino para la recuperación de todas las conquistas históricas que han tenido los trabajadores. Alfredo, los contratos colectivos en el país hoy se discuten. No se discute. No, es que el contrato colectivo en Venezuela desapareció y eso no existe. ¿Y qué pasó en el caso de PDVSA que fue impuesto un contrato colectivo con unas condiciones que no fueron discutidas por la parte de la organización sindical, más allá de que les hayan otorgado algunas reivindicaciones que tampoco son unas reivindicaciones como las que tenían los trabajadores de la industria petrolera? Por ejemplo, aquellos que conocimos lo que fue la lucha de los trabajadores petroleros. Los trabajadores petroleros tenían una reivindicación y un beneficio enorme que se conocía como el comisariato. El comisariato eran unas bolsas así de comida, no recuerdo cuántas bolsas que le otorgaban, con artículos tanto nacionales como artículos traídos de fuera, que le permitía al trabajador petrolero alimentarse él, su familia e incluso a la familia que no estaba dentro de su círculo. Eso indudablemente que era una reivindicación enorme. Cuando Chávez llegó, la quitó, la desapareció, se la cambió por una tarjeta de débito. Al final los trabajadores perdieron esa tarjeta de débito, perdieron absolutamente todo. Ahí el contrato colectivo, lo que es el bono vacacional, bono nocturno, todas las reivindicaciones, los planes vacacionales. Yo que trabajé en Cantv recuerdo que las vacaciones nuestras, de mi familia, yo iba a un centro recreacional que tenía para los trabajadores de Cantv en la zona de Higuerote. Eso era un paraíso. Tú ibas ahí. Bueno, eso era un paraíso con todas las condiciones. Eso fue saqueado. Lo tomó el gobierno y lo acabaron. Los trabajadores empleados públicos tenían centros recreacionales, vacacionales en Mérida, los tenían en Margarita. Los trabajadores de la industria, de las empresas básicas, tenían complejos también vacacionales. Eso desapareció desde que llegó el chavismo, eso lo acabaron. Así como acabaron con las industrias, acabaron con todo. Bueno, esos complejos vacacionales que eran de contrato colectivo, que estaban dentro del contrato colectivo de esos trabajadores, desaparecieron. Actualmente no hay contrato colectivo. Maduro lo que hace es aumentar los sueldos nada más, en forma inconsulta, porque al final él hace el aumento, no le consulta a los empresarios, no le consulta a nadie y él impone el aumento. A eso iba. O sea que el tema del diálogo tripartito desapareció. Ese diálogo social no existe en el país. No existe en el país. Primero porque él desconoce a Fede Cámara. Ahí está Maduro, convocó a Fede Cámara no hace mucho al diálogo, llega a Fede Cámara y le presenta un conjunto de propuestas y después Maduro llega y le responde y le da una patada, diciendo que esos son unos golpistas, que no sirven para nada, que eso no es una estructura que no tiene ni empresario. Es decir, así es Maduro, porque tú no estás hablando con políticos, nosotros no estamos hablando con políticos, con dirigentes políticos que están en un gobierno, no, tú estás hablando con una banda de delincuentes. Nos comentaste que tus hijas se fueron del país. Sí. Se fueron del país. Sí, yo tengo 4 hijas y se me fueron 3, pues, y me queda una sola.
Una está en Argentina, otra está en Chile, la otra está en Estados Unidos. Bueno, eso es duro para todos, que tú no puedas ver a tus nietos crecer. Y los venezolanos tradicionalmente, por costumbre, no migraban. Los venezolanos amamos mucho este país, amamos demasiado este país. Nos vimos obligados a huir, porque eso fue una huida lo que hicieron los venezolanos. No es que los venezolanos planificaron irse para otro país, no, eso fue lo que fue una estampida, fue la huida de los venezolanos frente a una situación de crisis enorme, el desastre, la catástrofe desde el punto de vista económico y social que hay en Venezuela, que obligó nada más y nada menos que a 5,5 millones de venezolanos tuviesen que ir. Que por cierto, si este problema sigue alargándose, agudizándose, si no logramos resolverlo, yo creo que de 5,5 millones de venezolanos que están fuera, algunos dan una cifra que en 2 o 3 años, si pasa la pandemia, puede llegar hasta 8 millones de venezolanos que huyan, que emigren de Venezuela producto de la crisis. Porque mientras Maduro sigue en el poder, mientras Maduro continúe ejerciendo el poder en Venezuela, la situación económica aquí no se va a resolver. Aquí se requiere un cambio profundo, que haya de verdad una solución política, y esa solución política pasa por unas elecciones libres, democráticas, justas de la presidencia de la República. Y el 1 de mayo suma... Por supuesto, todas las luchas que de movilización, indudablemente que suman a la lucha por lograr reconquistar la libertad y la democracia. Los trabajadores tienen un papel importante, ratifico, son una de las reservas morales que hay en este país. Su estructura social tiene como objetivo, o debe tener como objetivo, no solamente las reivindicaciones socioeconómicas de sus afiliados, de sus trabajadores, sino el fin último, el fin superior, la unidad superior para lograr reconquistar la libertad y la democracia. Qué duro ha sido, Alfredo, como papá y como abuelo, no tener cerca a la familia, no tener cerca a tus hijos, no tener cerca a los nietos. ¿Qué tan duro ha sido para Alfredo como papá, como abuelo, pero a su vez también como venezolano que ha vivido la experiencia también de tener que separarse de la familia por situaciones, y que, bueno, evidentemente motiva a que como trabajador salgas a luchar? ¿Qué tan difícil ha sido eso? Bueno, el tiempo más duro fue cuando estuve detenido, cuando estuve preso, cuando me sacaron de la alcaldía del municipio de Ibarren a la fuerza, y un cargo donde yo fui electo por votación, pues no, la dictadura pues fue a buscarme, me detuvieron, y yo tenía 2 hijas fuera, pues, y después de un mes que permiten el ingreso de mi familia, pues yo estuve aislado durante un mes, no me sacaban al sol, a nada, pues no tenía acceso a los medicamentos, pero luego que me dejan entrar la familia, duro es que no podía ver a las hijas. Hubo un momento en que una de las hijas de uno de los que estaba detenido logró pasar un teléfono inteligente, y mi otra hija, la única que queda acá, le dio el teléfono de mis hijas que estaban en el exterior, y no aguanté, o sea, no pude hablar, pues. Bueno, se me atacó el sentimiento, se me trancó pues el habla, y no pude hablar, pues solamente le hacía señas, pero bueno, eso fue la parte más dura que yo he vivido, pues, esa pues de tener mis hijas fuera, y que en un momento tan difícil de estar detenido pues no pudiera verla. Estamos conversando con Alfredo Ramos en un contenido que estamos preparando especial para lo que significa el 1 de mayo, lo que significa conmemorar el 1 de mayo. Ya nos ha comentado una serie de situaciones y experiencias, la comparación de aquel año con hoy, lo que están viviendo los trabajadores en Venezuela. Alfredo, vamos a pasar una parte de este contenido que llamamos Dime qué piensas. Aquí esto es un test de rapidez. Lo que te llega primero a la mente, bueno, es lo que nos vas a comentar, y por supuesto quienes están viendo el contenido
evaluarán más a este ser humano que es Alfredo Ramos. Dirigente sindical, bueno, no es, siempre ha sido un dirigente sindical, pues siempre ha estado en la lucha de los trabajadores, bueno, ingeniero electrónico, papá, abuelo, y bueno, un dirigente político de larga trayectoria que ha pasado por diferentes cargos de elección popular. Alta experiencia tienes ahí, y puedo decir que son cargos de elección popular. No han sido nombrados a dedos como es el común hoy. Te nombran a dedo y entonces crean una nueva institución para crear paralelismo. Alfredo, vamos con esta parte del programa que se llama Dime qué piensas. Te digo las palabras y bueno, tú dices. Venezuela. País grande. El mejor país del mundo. Trabajo. El trabajo, bueno, dignifica. Salario. Dignifica. Buen salario, por supuesto. Sindicato. Instrumento de lucha. Un nombre. Jesús. Un ídolo. Bolívar y Mandela. Tu comida preferida. Mi comida preferida, bueno, el plato típico larense, el pabellón, o venezolano, el pabellón criollo. Música. Música, tengo varias. Salsa, la música venezolana. Y la rapacanilla. Y el vallenato. Está bien. Yo soy vallenatero. ¿Viste? Bueno, pero está bien. Y fíjate, Alfredo. ¿A ti te gusta el vallenato? Yo escucho vallenato también. Y escucho la raspacanilla también. Memín. Sí, vale, cómo no. Buena música. Buena música popular. Y sobre todo, nosotros tenemos grandes músicos. Barquisimeto ha sido una expresión musical en el mundo. Alfredo, ¿tú eres de las personas que fabrica los pañuelos o te pones a llorar? Lloro a veces. Los hombres también lloramos. No, por supuesto. Bueno, esto muestra evidentemente, Alfredo, que en tiempos difíciles también hay grandes oportunidades. Sí. ¿Qué opinión merecemos nosotros? Las crisis paran ideas y es una gran oportunidad en medio de una crisis salir adelante. Yo tengo familia, por ejemplo. Yo estoy seguro que dentro de tu círculo, el entorno que tú estás, hay emprendedores, muchos emprendedores. Y esos emprendedores que están ahorita en Venezuela en crisis, cuando esto se levante, esos buenos se van a disparar desde el punto de vista económico, de prosperidad. Yo estoy seguro de eso. Sin duda que el venezolano busca las alternativas para... Tú hablabas de Venezuela, fue un país y ha sido siempre un país muy solidario. Por eso nosotros decimos que este es el mejor país del mundo. Aquí se abrió las puertas a todo. Por eso es que la cultura, la mezcla de cultura ha sido muy rica en Venezuela, que tú no la consigues en cualquier otro país de Latinoamérica. Venezuela es única en eso. Sin duda. Tuvo demasiado mezcla de culturas diferentes, europeas, de distintas partes. Pues tú ves cómo este país fue abierto a todo. Aquí llegaron los chilenos, los colombianos, los peruanos, ecuatorianos en épocas de dictadura. Aquí estuvieron siempre bien recibidos. Tú no veías nunca un acto de xenofobia, de rechazo hacia todos los extranjeros que vivieron aquí en nuestro país. Siempre había la mano solidaria. Lo más que si tú conseguías un colombiano, ya está el colombiano. Pero tú nunca hablabas mal. No sé. A los europeos les decíamos musiu, pero nunca tú veías en Venezuela a los ciudadanos venezolanos en un acto de xenofobia o de rechazo. Por eso a uno le duele, de verdad, le duele en el alma que en algunos países los venezolanos se han rechazado. Yo no digo que todos los venezolanos que se hayan ido son, tienen buena educación en su familia. Estoy seguro que hay gente dañada también, que son los que perjudican a la inmensa mayoría de los venezolanos, que sí son trabajadores,
que están dispuestos a fortalecer esos países y que, como lo han dicho algunos presidentes, por ejemplo, en el caso chileno, los venezolanos que han llegado han fortalecido la sociedad, su economía. Claro, su economía, sobre todo en el tema de la salud. Sí. En el último ingreso al sistema de salud, casi el 52% de los ingresos eran venezolanos, médicos venezolanos, como ha ocurrido en España, como tú has visto, pues venezolanos que han destacado en el arte, en la música, el deporte, en los trabajos donde están. Sin duda que Venezuela es un país grandioso, con gente maravillosa, una gente, y de eso se trata este contenido, este programa, para motivar, para desarrollarnos en tiempos difíciles. Y el mensaje que tú das, Alfredo, evidentemente nosotros debemos también suscribirlo, porque los venezolanos en el mundo han salido porque nos hemos conseguido en condiciones bastante difíciles, que requiere buscar oportunidades en otras latitudes, en otros lugares. Por eso nosotros invitamos a los países que nos escuchan, que el venezolano es solidario, gente buena, gente noble, y nosotros aquí evidentemente los vamos a esperar siempre con las manos abiertas, así como lo ha dicho Alfredo. Dijiste que en tiempos difíciles siempre hay oportunidades. ¿Qué opinión merece el hecho de que ahora los trabajadores estén percibiendo una bonificación por su trabajo, pero cuando se portan mal se la quitan? Bueno, esa es otra política antilaboral del dictador Nicolás Maduro, la bonificación del salario, porque como son bonos, eso no tiene incidencia en tus prestaciones sociales, en las utilidades, en todo lo que se conoce como el concepto del salario, todo lo que significa pues el concepto de salario. Y bonificaciones que al final tampoco les sirve para nada. Y lo más grave es que si un trabajador protesta, inmediatamente lo sacan de la nómina, le quitan las bonificaciones. Esa es una manera de castigar, y es la manera del control político y social, que la gente esté pendiente de un bono, y así está ocurriendo en nuestro país. ¿Cuál es el deber nuestro, Orlando? Tú que tienes un papel y tienes una función específica, que debemos continuar en la lucha para que el venezolano no se acostumbre a vivir en la miseria y la pobreza. No importa la cantidad de gente que nos sigue en este momento, Orlando. Tal vez cuando uno convoca una marcha no son las multitudes que iban anteriormente. A lo mejor son menos personas, pero mantener viva la llama de la esperanza, de la libertad y la democracia en Venezuela es un deber de nosotros. Es un deber ineludible. No podemos dejar que la gente se nos acostumbre, que la gente viva pues en las condiciones de miseria y de pobreza. A nosotros nos corresponde seguir en esta lucha, sensibilizando a la gente, porque yo estoy seguro que en este país se va a recuperar la libertad y la democracia. Maduro es un accidente histórico, y los pueblos siempre se levantan, y este no va a ser la excepción. Yo estoy seguro que este pueblo se va a levantar por encima de las dificultades para lograr pues que Venezuela recupere su sitial, no solamente en América, sino en el mundo. Qué bueno, Alfredo. De verdad que eso merece de nuestra parte ese nivel de sensibilidad y de mensaje de un trabajador que tiene una carga histórica, ha pasado por cantidad de cosas. Dices, te sacaron también de la antigua... Te sacaron de Cantebé en el momento que eras dirigente, también no te permitieron el ingreso en aquel entonces, te sacaron de la alcaldía cuando, eras el alcalde de Iribarren, que es un municipio, yo creo que el segundo municipio de mayor concentración, hablo poblacional. Sí, nacionalmente, somos la cuarta. Fíjate, entonces fuiste alcalde de un municipio importantísimo en el país. Y eso evidentemente muestra tu carga de lucha, tu sensibilidad humana, tu carácter familiar, tu carácter de lucha, que no la has bajado en ningún momento. Hemos visto que siempre has estado combativo, en la vanguardia, siempre al frente, orientando, guiando los pasos, pero también llamando a la unidad de los trabajadores. 1 de mayo. ¿Qué va a pasar el 1 de mayo entonces en Venezuela? Bueno, la invitación a que este 1 de mayo
salgamos a la calle. Yo voy a acompañar aquí en nuestra ciudad esa movilización que se está convocando, al igual que en el resto del país. Lo importante es que he visto por la vía de las redes sociales que no hay un estado en el país donde no se esté convocando a una concentración o actividad en relación al 1 de mayo. El 1 de mayo no tenemos nada que celebrar en Venezuela. Lo del 1 de mayo es una jornada de protesta contra la tiranía, contra la dictadura, y por supuesto una jornada de protesta exigiendo los derechos laborales, los derechos socioeconómicos que se han perdido en esta etapa. Yo creo que siento que ha habido un gran acuerdo entre las organizaciones sindicales. Más allá de las diferencias que podamos tener, debemos hacer un esfuerzo por estar presentes en esas actividades, que ojalá, Dios quiera, eso sea el resurgimiento de un movimiento sindical renovado, claro, y que eso se construya al final en una nueva dirección política sindical en nuestro país. Sólido, autónomo. Así es. Que tenga carácter de dirección. Ese es el movimiento. Y eso es el movimiento sindical que en este momento se debe resurgir, como tú lo estás diciendo. Era parte de las banderas del nuevo sindicalismo en aquel entonces. Es. Y la historia está llena de eso. Ahí está Polonia. Lech Walesa. ¿De dónde viene Lech Walesa? Del movimiento sindical. Una huelga en los astilleros allá en Polonia logró derrumbar a la dictadura comunista. La logró derrumbar. Entonces el movimiento sindical tiene tradición, no solamente lo del 1889, que gracias a eso, a los mártires de Chicago, logramos todo ese conjunto de reivindicaciones. Yo estoy seguro que en Venezuela el movimiento sindical también va a jugar un papel de vanguardia en esta lucha por lograr que en Venezuela haya una democracia plena, una democracia de progreso, de libertades, de prosperidad. La Venezuela grande, la Venezuela hermosa que todos soñamos. Estoy seguro que eso va a llegar. Y hay muchos jóvenes, está la juventud, las nuevas generaciones, bueno, todos, pues estoy seguro que eso va a resurgir y eso lo van a ver pues nuestros hijos, nuestros nietos. Y nosotros vamos y eso era parte de la lucha del nuevo sindicalismo, pues, que tiene plena vigencia. Eso que nosotros tuvimos contra lo que era el bipartidismo, los gobiernos de la Cuarta República, que aspirábamos pues un movimiento sindical de nuevo tipo, donde la democracia sea lo fundamental, yo estoy seguro que también aquí lo vamos a tener pues, en nuestro país. Bueno, ahí está la experiencia, ahí están las experiencias históricas de nuestro país, y debo decirlo que el nuevo sindicalismo hizo historia en el país. Sí, claro. Hizo historia en el país, transformó el poder político, entró en la transformación incluso del movimiento sindical de base en las plantas, en las empresas. Bueno, y ganamos una elección. Y ganaron una elección. Nos las quitaron con Andrés Velázquez, que era dirigente sindical de Guayana. Nos las quitaron, nos las arrebataron. Y fíjate, ese error histórico de la clase política en el año 1993, cuando Andrés gana las elecciones y se la desconoce, esa vieja clase política que destruyó la posibilidad de un gobierno totalmente diferente a lo que era el bipartidismo, fue lo que trajo como consecuencia a Hugo Chávez Frías. Porque la gente se vengó, buscó al vengador y lo consiguió en Hugo Chávez Frías. ¿Y qué significó eso? Esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, conversamos con Alfredo Ramos. Elementos esenciales de por qué el 1 de mayo es importante y por qué es importante también movilizarnos el 1 de mayo. Salario insuficiente pulverizado. El tema del diálogo social desaparecido. Las condiciones de trabajo, pues arbitrariamente cambiadas sin participación de la clase trabajadora. El poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, se fumó. La capacidad de ahorro, Alfredo. Ahorro no existe. No existe esa capacidad de ahorro de los trabajadores. Uno antes tenía su libretica y guardaba. Ahora ya eso no existe. Eso no existe, no hay capacidad de ahorro. Bueno, todos estos elementos dan un escenario interesante que plantea Alfredo de por qué movilizarnos el 1 de mayo como un punto que suma más a este proceso de transformación y de recuperación de las reivindicaciones de los trabajadores. Alfredo, quiero darte las gracias. No, gracias a ti. Gracias por esta... Gracias. Bueno, pasamos primero una etapa, llegamos a esta, pero bueno,
Lo importante es... Pero estuvo bueno el programa, de verdad que te felicito. Esto no es fácil esta experiencia y veo que eso que tú dijiste, ¿cómo es? La renovación o el reinventarse. Reinventarse, me parece extraordinario que estés en esa onda. Pues. Reinventarse en tiempos difíciles. Exactamente. Bueno, esto es un contenido del 1 de mayo. ¿Qué mejor que hacer este contenido del 1 de mayo con una persona que he admirado desde siempre y que hoy me da la oportunidad de sentarme con él y conversar y llevar esto a través de las redes, a través de los medios, como es el señor Alfredo Ramos? Así que un aplauso para él. Gracias por estar aquí. Como siempre le he dicho a ustedes, sin duda que cuando sabes que en ti existe algo que te motiva, te llena, te inspira, te alimenta, nada puede contra eso. Absolutamente nada puede contra eso. Nos los dijo Alfredo, nos los ha dicho muchas personas y hoy nos los vuelve a reafirmar diciendo de que la unidad es necesaria para transformar las condiciones del país, para alcanzar los derechos y el bienestar de los trabajadores. ¿En tu caso qué es? Yo te invito a hacer los comentarios, a suscribirte. Haz los comentarios. Estoy seguro que Alfredo los va a responder en el momento que tenga la oportunidad, responderá todos los comentarios. Pero lo importante es que ustedes este 1 de mayo salgan a movilizarse, estén allí con su organización sindical, estén allí también como trabajador, como venezolano, que permita de alguna manera recuperar los beneficios, los derechos y la restitución jurídica de los trabajadores en el país. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti de nuevo. Gracias y bueno, estamos hablando, que Dios los bendiga, a suscribirse y que viva el talento de la casa.